hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La reina se encarnó como forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la
se escucha. Hola, hola, hola. Hola, sí. Hola, sí. Hola, hola. Ok. Muy bien, buenas noches, hermanos. Otra vez, disculpen, no se escuchaba recién. Queremos compartir con todos ustedes este tiempo de estudio de la palabra. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para aquellos que por primera vez nos ven, mi nombre es Ángel, mi esposa es Giselle. Estamos pastoreando aquí la iglesia en Alakmark. Así que te invitamos a un tiempo de reflexión, de estudio, para aprender un poquito más acerca de la palabra de Dios. Amén. Así que hemos orado, sin voz, pero hemos orado. Hemos puesto este tiempo en las manos del Señor. Así que nos gustaría que comencemos escudriñando las Escrituras y empecemos leyendo en Hechos 8. Me gustaría que si tienes ahí a mano tu Biblia, que sería muy bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Y te pido que busques en Hechos capítulo 8 esta noche. Cuando lo tengas. Muy bien, si lo tienes ahí, Hechos 8, dice la palabra del Señor: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Sí? En primer lugar, decirles que es llamativo y un comentarista, no recuerdo en este momento qué comentarista lo dice, pero está buena el juego que hace ahí en su relato y en su comentario. Dice este comentarista: en Hechos 1:8 el Señor empodera a la iglesia, y en Hechos 8:1 el Señor esparce la iglesia en el poder del Espíritu, ¿no? Estos dos números, para que nos acordemos cuando empieza el real propósito de Dios, porque si bien ellos se habían quedado en Jerusalén para recibir la promesa del Espíritu Santo, habían obedecido, parecía que también no se estaba cumpliendo aquello de lo cual Jesús también les había hablado y les había dicho: ustedes van a recibir el Espíritu Santo, pero me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, le había dicho Jesús, ¿no? Entonces, de alguna manera viene una persecución sobre la iglesia y encontramos que Dios usa este medio, ¿no? O permite esta persecución sobre la iglesia para que de alguna manera se expanda el Evangelio, y de tal manera fue efectiva esa expansión de la iglesia que llegó hasta nosotros. Imagínense si no fue importante ese hecho. Así que como primer aprendizaje, vemos que a veces no podemos nosotros preguntarle a Dios por qué y para qué y cómo se deben hacer las cosas, ni nos toca a nosotros especular si conviene o no. Sencillamente tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y nos toca como hijos de Dios obedecer lo que
el Espíritu Santo indica, acordarnos de las palabras que el Señor nos habló. Y una de ellas fue que, acuérdense que en el mundo van a tener aflicción. Así que lo más importante es guardar la fe. Pedro también fue confrontado un tiempo así, el diablo mismo lo había pedido para zarandearlo, y Jesús le dijo, tranquilo, yo voy a pedir por ti para que tu fe no falte. Disculpen que están llamando nuestros hijos. Mi esposa tuvo que salir a auxiliar. Muy bien, ahora en estos primeros 3 versículos encontramos que aparece un personaje importante del cual hemos hablado el domingo pasado aquí en la congregación, que es Saulo, ¿no? Saulo que todavía no se convirtió, el Saulo que todavía no fue encontrado por Jesús, porque ni siquiera él estaba buscando a Jesús. Pero acá vamos a hablar de Saulo y vamos a ver la conducta, cómo vivía, qué hacía, a qué se dedicaba. De una manera resumida, me gustaría que me acompañes al libro de los Filipenses, capítulo 3, allí Saulo, ya convertido a Pablo, podemos decir, hace referencia a toda su vida, o a las titulaciones que consiguió en su vida, ¿sí? Y yo voy a leer, vamos a buscar 2 referencias, Filipenses 3, del 4 al 7, y Gálatas 1, 13 y 14. En las 2 citas nos va a hablar Pablo, ya convertido, ¿verdad? Así que leemos en primer lugar Filipenses capítulo 3, verso 4 al 7. Dice la palabra del Señor, acompáñame. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hasta ahí más o menos. Después él dice que nada de eso tiene importancia después de haberse encontrado con Cristo, pero hasta ahí podemos ver lo que para una persona como Saulo, y quiero que vayas diferenciando cuando hablo de Saulo y hablo de Pablo, ¿no? La importancia que era para Saulo la titulación, la reputación, el celo que él pensaba que tenía por lo que era la verdad, porque él estaba convencido de que estaba haciendo bien, pero fue necesario que se encuentre con Cristo para darse cuenta de lo errado que estaba, ¿no? ¿Cuántas cosas hoy nosotros pensamos o pensábamos que por qué no las tengo que dejar de hacer? ¿Por qué tengo que dejar de hacer esto o aquello? ¿Tengo que dejar de hacerlo realmente porque me lo prohíbe alguien? Mayormente se escucha, ¿no? Si voy a la iglesia ya no puedo beber alcohol. Si voy a la iglesia ya no puedo asistir a ciertos lugares. Pareciera que se teme más a las prohibiciones que a lo que realmente es el corazón del Evangelio, que es disfrutar de la presencia de Dios, de la presencia de Jesús. Así que cuando se teme a esto es porque se desconoce, se ignora mucho acerca de la presencia de Dios. Por lo tanto, no nos aferremos tanto a nuestro pasado y a las cosas que antes hacíamos, aun si a día de hoy no hemos nosotros quizás sufrido una conversión al nivel que lo sufrió Saulo y que luego fue Pablo. Y bueno, no importa. El domingo y estos 2 domingos estuve yo compartiéndoles lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón acerca de que nos tenemos que convertir, hermanos. Todos los días nos tenemos que convertir. Y Gálatas 1:13
1, 13 y 14, dice, allí también está hablando aquí el apóstol Pablo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así que vemos un pantallazo de lo que era Saulo. Saulo era un hombre aferrado a sus tradiciones, aferrado a su cultura. ¿Cuántas cosas a veces nosotros traemos de nuestra cultura que no tienen que ver con la cultura celestial si hablamos de cultura? Maneras, no, total, en mi cultura se habla así. Y son malas palabras, malas formas, malas maneras de decir las cosas. Prejuicios. ¿Cuántas cosas culturalmente están mal? Creo que el Evangelio y Jesucristo vino a traer luz sobre esto. Así que vamos a seguir estudiando. Yo voy a atender una emergencia y mi esposa va a seguir allí. Amén. Perdonen, ¿no?, los movimientos, pero bueno, a veces logramos que se duerman antes y a veces no. También otro punto que yo veía en estos primeros 3 versículos es que la iglesia está siendo perseguida, ¿sí? Lo habían hecho con Jesús, después están todos juntos, y después empieza ahora con Esteban, que lo mataron, y entonces empiezan, pero nosotros vemos que hasta ante esta situación de persecución, la iglesia no se queda, no está llorando sus lástimas, no está triste, sino que dice que ellos iban y compartían, ¿sí? Iban y compartían. Así que vamos a leer a partir del versículo 4 y lo vamos a ver a esto porque en este caso la persecución produce expansión, ¿sí? La persecución de la iglesia hace que la iglesia salga de su comodidad y se empiece a expandir. Durante toda la historia la iglesia ha sido perseguida, ¿sí? Incluso ayer veía estadísticas de Open Doors, de puertas abiertas, dentro de los países, ¿no? En los 50 países donde el cristianismo es más perseguido, y entre uno de ellos estaba India, por ejemplo, y nosotros decíamos, pero tienen tantos dioses y tantas cosas. Bueno, pero la iglesia ahí es perseguida también. Y en este caso, y hemos visto también en la historia que siempre que hubo persecución, se ve que los cristianos nos fortalecemos y la iglesia se empieza a expandir, ¿sí? Vamos a leer a partir del versículo 4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Vamos a leer hasta ahí, hasta el 11, ¿sí? Vemos que empieza la iglesia a esparcirse y empieza a predicar, y vemos a un Felipe, que Felipe era uno de esos diáconos que se habían elegido, que se va a Samaria, y en Samaria se ve que tenían un fuego en el corazón que no podían contener lo que estaban viviendo, y entonces dice que predicaba, y que no solo predicaba, sino dice que hacía milagros, sanaba, liberaba endemoniados. Todo esto pasaba, y en esta circunstancia encontramos a Simón el mago, ¿sí? Otro hombre famoso en esta ciudad.
Amén. Una de las cosas que encontramos en Felipe es que fue, por lo menos lo que relata aquí, fue de los primeros en llevar el Evangelio a otro lugar, ¿sí? Que no sea el mismo territorio de ellos. Estuvo en Samaria, predicaba y que una de las cosas que apuntaba era que el reino de los cielos se tiene que establecer en el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que orar como iglesia para ser llenos del Espíritu Santo. Aquí vemos a un Felipe, a un diácono, y realmente es importante que todos los creyentes y que toda la iglesia asuma esta responsabilidad, ¿no? Porque Felipe como diácono podría haber dicho, no, se lo dejo a esto a los apóstoles, o se lo dejo a otro que tenga mejor testimonio o mayor gracia. No, asumió la responsabilidad que trae la fe a cada uno de nosotros, hermanos. Así que asumamos también nuestra responsabilidad de establecer el reino de los cielos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos, tengamos comunión con Dios, tengamos comunión con el Espíritu Santo y vamos a ver el respaldo de Dios en cada paso que damos, ¿sí? Aparece Simón el Mago, que es un personaje que me gustaría que leamos. Mi esposa leyó hasta el 11 y me gustaría que leamos juntos lo que sucede y luego lo podamos comentar, porque va a dejar en evidencia una actitud de este personaje que aparece, pero que tenemos tela para cortar, como se dice también en España. Dice ¿Vos querías decir algo? 12. El verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El hombre estaba sorprendido, ¿no? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de lo que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Bueno, encontramos una escena bastante rara, ¿no? Una escena bastante especial. En primer lugar, porque un mago aparentemente, supuestamente se convierte, ¿no? Digo supuestamente y quiero que me presten mucha atención porque en este tiempo estamos hablando acerca de la conversión. Lo que sucede con este hombre es que queda en evidencia su corazón, ¿no? Lo que sucede con este hombre es que él, al ver lo que producía Felipe, la expectación que producía, los milagros que hacía,
al ver que toda la gente se maravillaba, en lo que se enfoca Simón el Mago es más en la espectacularidad de lo que sucede alrededor y de los ojos de los hombres que en Dios mismo. Esto queda en evidencia, porque llega a tal punto que él quiere comprar el don del Espíritu Santo. Él quiere ser portador de ese poder para poder justamente ser ese personaje que hasta ese momento había sido. ¿Sabe? Él no experimenta una conversión. Él dice, ahí me llama la atención, porque dice que él cree y también se bautiza. Pero su corazón... Porque dice, y estaba al lado de Felipe. Claro, y estaba con Felipe. Tenía apariencia de un discípulo, ¿no? ¿Cuánto discernimiento necesitamos, hermanos, en la iglesia? Pero qué bueno que es poder considerar esto esta noche, porque parece que se convirtió, pero no. Él está buscando otra cosa. Él está buscando popularidad. Él está buscando vanagloria. Hoy uno no juzga a nadie, ¿verdad? No somos puestos de parte de Dios para juzgar a nadie. No es el juicio, pero sí tenemos que prevenir nuestro corazón de que vaya atrás de la popularidad. Hoy podemos salir a través de un medio, de una red social, pero nuestro corazón no está atrás de la cantidad de likes que nos den. No está atrás de la cantidad de gente que nos vean. Ojalá lo vean muchos, pero por la causa de Jesucristo, para que Jesús llegue a muchos hogares. Ojalá que muchos lo vean, miles. Mire, ojalá que sea así. De todo corazón lo deseamos. Pero nuestro corazón nunca va a estar aferrado a la cantidad de deditos. A los únicos que les pido deditos son a los hermanos de Alakmar, que me digan, acá estamos, pastor, que son las ovejas que Dios puso en esta parte de su redil, ¿no? Pero hermanos, de todo corazón, cuidado cuáles son las motivaciones que mueven nuestro corazón para buscar algún beneficio de Dios. Que nos mueva un beneficio ya está mal. Lo que mueve al que se convirtió es la misma presencia, la misma persona de Jesús, la misma persona de nuestro Señor. Su salvación, sus ganas de servirle, sus ganas de amar, esas ganas de amarle y de obedecer todo lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Siempre debemos guardar nuestro corazón de que vaya detrás de la popularidad. Por supuesto, Dios nos quiere hacer relevantes en la sociedad, está bien, pero nosotros, acuérdense, mis hermanos, acordémonos que nosotros somos ese burrito que entró a Jerusalén con el rey sobre sus lomos. La gloria es para Dios. Los mismos apóstoles, cuando hicieron grandes milagros, dijeron, Pedro mismo, lo hemos estudiado hace unos martes, ¿por qué fijan sus ojos en nosotros? Es Dios el que hizo este milagro cuando salaron al cojo, ¿se acuerdan? Gloria a Dios, que Dios encuentre una iglesia con este corazón que siempre quiere darle la gloria a Él y no se quiere quedar con nada que no le corresponde. Amén. Así que hago esta reflexión acerca de Simón el Mago, que es confrontado también por Pedro con un carácter que vamos a ver a lo largo del tiempo que va bajando un poco de los decibelios, pero vemos que es confrontado y que le dice, vos estás en una cárcel, y no le dice que va a venir nada. Él dice, oren para que no venga nada. No le dijeron que iba a venir nada, le dijeron que él estaba en una prisión, en un lugar. Una prisión es un lugar donde estás atado, donde estás preso. La conversión trae libertad, hermanos. Amén. La conversión trae sanidad, trae buena voluntad de parte del Señor, trae orden a nuestra vida. No somos nosotros el centro del Evangelio, es Jesucristo el centro del Evangelio. Es Él el que tiene que recibir la gloria y el que tiene que ser servido, amén, por nosotros. También vemos un Simón que no quiere decir que el hecho de que creamos o que nos bauticemos
haya un nuevo nacimiento dentro nuestro, ¿sí? Tiene que haber una confesión, tiene que haber un cambio de vida, un cambio de hábitos, tiene que haber algo que tiene que surgir de nuevo, que si iba en esta dirección ahora voy totalmente en la contraria, ¿sí? Y vemos que si bien Simón permanecía con ellos, no era de ellos, ¿sí? Otra cosa que vemos también en estos versículos es la organización de la iglesia, ¿sí? Dice que los apóstoles se enteran de que estaba pasando esto en Samaria y van a ver, y van a cubrir a Felipe, qué está pasando, y ven las cosas que están pasando, la obra, cómo Dios estaba usando la vida de Felipe, y entonces dice que ellos enseguida lo apoyan y oran por las personas que ya habían creído, ya habían sido bautizadas, y ellos oran para que reciban el Espíritu Santo, ¿sí? Son bautizados, y así podríamos decir que empieza otra iglesia en Samaria, ¿sí? Pero vemos la organización de la iglesia, ¿sí? Y también la sujeción, ¿sí? En ningún momento lo vamos a ver un Felipe quejándose, o un Felipe, sino, o un Felipe ahí siguiendo, haciendo la obra que Dios le había mandado, y esa misma obra Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿sí? Para que a donde sea que vayamos, compartamos la palabra de Dios. Y si alguien está enfermo, que oremos. Y si alguien se siente mal, que empecemos a usar esa autoridad que Dios nos ha dado, ¿sí? Es interesante ver esta historia, ¿no? Al final vemos que el caso de cuando Pedro lo confronta a Simón, él en vez de arrepentirse, de cambiar de actitud, le dice, bueno, Pedro, ora para que no me pasen esas cosas. O sea, no había pasado nada en su interior, ¿sí? Pero se está levantando en este tiempo también una iglesia hambrienta, ¿sí? Y es hermoso este relato de ver cómo la iglesia se va expandiendo. Amén. Lo interesante también es el último detalle acerca del momento, del feedback que tienen con Simón el Mago, entre Pedro y el Simón el Mago, que deja siempre la puerta abierta, abre la esperanza. Nosotros, por más difícil o por mucho que no entienda a alguien, o por muy duro que veamos hacer entender, nosotros primero no podemos hacer entender a nadie el Evangelio. Usted sabe que la iglesia está llamada a predicar, no a convertir. El que trae convicción de pecado y hace la obra de salvación es el Espíritu Santo. Entonces yo siempre recuerdo esto, porque a veces pensamos que tenemos que prepararnos teóricamente y estudiar mucho como para tener respuestas para todos, y ¿sabe qué? Va a haber muchas respuestas que no vamos a saber dar. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, predicar el Evangelio como Jesús lo presenta. Y Pedro termina dejando la puerta abierta, llamándolo al arrepentimiento. Arrepiéntete. Si uno empieza a meditar sobre esa palabra de arrepentirse, quiere decir lo que decía bien mi esposa, ¿no? Es cambiar el rumbo de mi vida, pero en pro de Jesucristo. No, bueno, cambio y bueno, voy a ver para dónde voy a ir. No. El domingo hablamos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, dice la palabra, ¿no? Jesucristo mismo dijo esto. Así que te animo a que reflexiones en esto, y siempre que compartamos el Evangelio, dejemos abierta la puerta de la esperanza, del arrepentimiento y del amor de Dios, que al final es lo que el Señor quiere que hablemos, ¿sí? Amén. Vamos a leer a partir del versículo 26, ¿sí? Del capítulo 8. Recuerden que estamos en el capítulo 8, ¿sí? Vemos, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías.
Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto está en Isaías 53, 7 al 8. Entonces, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aleluya. En primer lugar, qué lindo es ser guiado por el Espíritu Santo a la manera de Felipe, ¿no? Qué tranquilidad que nos da Dios con esta palabra. Porque si nosotros nos sentimos extraviados, si nosotros en algún momento nos sentimos perdidos, no encontramos el rumbo, podemos volver en cualquier momento al Señor. Claro, a diferencia de lo que estamos considerando, este ya estaba en el rumbo. Felipe ya está súper metido en la obra, ¿no? Está siendo usado por el Señor, está haciendo grandes señales, y una de las cosas que apuntábamos con mi esposa cuando preparábamos este estudio, él dejó las multitudes de Samaria, dejó la fama quizás de Samaria para ir a predicarle a un etíope. Hoy, como también habríamos... Él no lo sabía, ¿no? ¿Cómo no sé? Claro. Que Dios lo mandó, lo guió, lo guió. Yo pensaba en esto, la sensibilidad que debemos tener para escuchar la voz de Dios, ¿no? Y él es como que el Espíritu Santo le dijo: ve hasta el desierto. Y uno dice: pero acá tengo un montón de obra por hacer, y estoy liberando gente, y estoy teniendo un gran ministerio. Pero el Espíritu Santo lo llevó hacia otro lugar, y él fue sensible a la voz de Dios y fue obediente. Y usted piensa: ¿y cómo se logra esto? Y bueno, buscando de Dios, aprendiendo a no solo hablar con Dios, sino también a escuchar lo que Dios tiene para decirnos, ¿sí? Recordemos también, hermanos, que los diáconos, Felipe es un diácono, y los diáconos tenían, por lo menos habían buscado tres características: que sean varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y que sean sabios, ¿sí? Y personas que estaban con ellos, o sea que, perdón, habían sido personas que sabían estar bajo autoridad, que sabían obedecer. Dios no va a usar a alguien que vive de la manera que le parece. Esto nos tiene que quedar claro también. Felipe es usado por Dios porque los apóstoles un día pudieron contar con él, pero porque había una vida íntegra en Felipe. Había una vida de entrega, de servicio, de buen testimonio, de sabiduría, de llenura del Espíritu Santo. Había fruto que demostraba que este hermano estaba realmente convertido, ¿no? Y estaba
sirviendo al Señor. Ahora Felipe deja las multitudes, decíamos recién, deja la fama, como decía mi esposa, quizás, y hoy encontramos que en la iglesia en general nos puede pasar que se enfrenta la comodidad con el propósito. Hermano, y yo quiero de todo corazón decirte que si Dios te habla acerca de algo, sepas obedecer. No mires la comodidad en la que estás viviendo, no mires la comodidad que te rodea, no mires tu estado actual, si te conviene moverte o no. Nunca pongas en la balanza la palabra de Dios, si conviene obedecer a Dios o no, si es para más adelante o es ahora. Yo te animo de parte del Señor a que abandonemos toda comodidad y que nosotros seamos transformados por medio, como dice allí Romanos 12, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿sí? Así que se confrontan. Y ahora seguimos, voy a hacerme cargo de un asunto. Vemos también que se encuentra Felipe con este hombre, el etíope, y le pregunta, ¿tú entiendes lo que estás leyendo, ¿no? Y entonces le empieza a explicar Felipe y dice que le predica el evangelio al etíope, ¿sí? Y yo veo aquí un hombre con hambre de Dios. El etíope había sido un hombre que había ido a Jerusalén a adorar a Dios, o sea, él creía, y ahora se encontraba a mitad del camino leyendo la palabra, pero no entendía, ¿sí? Y vemos que el Espíritu Santo lo llevó hasta ahí a Felipe para hablarle, para predicarle a este hombre que estaba buscando más de Dios. Y entonces dice que cuando él le predica, entonces es como que, claro, los ojos, parece que ahora entendía todo, ¿no? Y es más, entendió todo de tal manera que a mí me impacta este versículo que dice que ellos, dice que van pasando y ve agua y entonces dice, ¿qué impida que yo me bautice? Y él dice, nada, le dice, si crees, te puedes bautizar, le dice Felipe. Y él hace ahí una confesión de fe que no son palabras hechas, sino que brotan de un corazón que realmente se ha arrepentido y se ha encontrado con Dios. Porque él dice, el eunuco dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Hace esta confesión de fe y se bautiza, ¿no? Y es impresionante la obra que el Señor hace en su corazón en una charla. Así que, hermanos, si tienes charlas, úsalas para bendecir, Amén. para llegar al corazón la persona con la que estás hablando, que pueda haber frutos de que realmente nosotros estamos viviendo una vida agradando a Dios y compartiendo. Porque ¿qué vemos en todo este relato? Que el cristianismo, que mi vida en Jesús, que mi vida en general cristiana no es para mí, sino que es para compartir a otros, para dar de Jesús a otros, ¿sí? La iglesia, la visión de Dios desde el principio siempre es que la iglesia se expanda, y para que la iglesia se expanda tenemos que dejar nuestras comodidades, que a veces, voy tranquilo, estoy acá, no, ¿por qué hablarle? ¿Para qué entrar en una discusión? Y a veces tenemos que salir de zonas seguras para arriesgarnos y aventurarnos en Dios, ¿sí? Me hace acordar un poquito, esto no estaba en el libreto, me hace acordar un poquito cuando, algunos se deben acordar, Salomón quiso ver si Dios le iba a dar la victoria y fue hasta la guarnición filistea y fue con su paje de armas, con su escudero. Y bueno, para hacer corta la historia, Dios le dio la victoria. Solamente él y su paje de armas desbarataron a la guarnición filistea y eso fue el comienzo de una gran victoria, ¿no? A veces tenemos que animarnos, esto es lo que quiero decir, como bien decía mi esposa.
Tenemos que animarnos a dar a tiempo y fuera de tiempo. Como el pastor Santiago decía el otro día, no sé cuál es cuál. Pero tenemos que animarnos a hablar del Señor a todas las personas, ¿sí? Hablar del Señor en cualquier momento. Estar preparados para compartir una palabra de bendición, una palabra de salvación a todo aquel, como decíamos también hace unos días, a todo aquel que nos demande razón de nuestra esperanza. Así que, a ver, es algo, ahí está. Ahí está, a ver, no. Ahí me tengo que quedar, muy bien. Entonces, avanzamos ya las últimas enseñanzas. Es importante entender lo que leemos. Las personas necesitan que expliquemos la palabra. Las personas necesitan que nosotros les enseñemos la palabra de Dios. O sea, la iglesia tiene que estar preparada para enseñar. ¿Para qué sabes tantas historias de la iglesia? Bueno, justamente para que un día se hagan vida en nuestra vida y que podamos ser capaces de enseñar. Esto también implica que de esa manera discipulamos, ¿sí?, a las personas que llegan al Señor, que se convierten. Necesita que nosotros le demos, como el eunuco, este etíope, se bautizó, pero fíjense cuál fue la gran diferencia: que él creyó con todo el corazón, que él confesó que Jesucristo era el Hijo de Dios, y que hicimos una tablita aquí, como para finalizar, una tabla comparativa entre Simón el mago, que hablamos hace un momento, y el etíope. Dos conversiones que hacen que tengamos un contraste de lo que es una verdadera conversión, ¿sí? En primer lugar, el Simón, el mago, cree según lo que dice la palabra, ¿está bien? Se bautiza, no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, busca la bendición o busca un provecho personal en esta supuesta conversión. Él está buscando un provecho personal del Evangelio. Lo llaman al arrepentimiento genuino y él, en vez de decir, bueno, me arrepiento de tener esto en mi corazón, ni siquiera se da cuenta por qué lo están llamando al arrepentimiento. No había luz en esta persona, ¿no? Un corazón que buscaba solamente un provecho personal. Ahora el etíope es diferente. Él cree, también se bautiza, hasta ahí igual que Simón. Pero él confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él confesó con su boca. Dice, esta palabra que predicamos está cerca de tu corazón y de tu boca. ¿Sí? Porque con el corazón se cree, después dice, creo que es Romanos 10, 6, si no me equivoco. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué importante, hermanos, que llamemos, por eso a veces hacemos hacer oraciones. Obviamente no obligamos a que hagan la oración, pero sí es importante que haya una confesión y que haya un momento de preguntar, ¿tú confiesas o crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O qué entiendes quién es Jesús, ¿no? Para ver si hay verdadera aceptación o conversión o hay resistencia. No obligamos a nadie, ¿verdad? Uno se va triste, pusimos acá en el cuadrito que hicimos, y el otro se va gozoso, a expandir y a llevar. Realmente se cree históricamente que fue la persona que llevó el Evangelio al continente africano, ¿no? Fíjense qué diferentes resultados que da una verdadera conversión. Así que, hermano, yo querías agregar algo. Terminamos también leyendo que dice que Felipe fue arrebatado por el Espíritu del Señor, dice, y lo llevó a otro lado.
Dice, lo llevó hasta Soto, y ahí dice que Felipe no se quedó tampoco de brazos cruzados, no se fue a su casa, sino que dice que a donde iba anunciaba el evangelio en todas las ciudades que iba cruzando de camino hasta que llegó a Cesarea, ¿no? Qué ejemplo impresionante tenemos en la vida de Felipe, de una vida comprometida con el Señor, de una vida que no importa dónde le tocaba estar, ¿no? Tenemos el testimonio de muchos hermanos que a veces ni siquiera venían para aquí y están aquí. A donde Dios nos lleva, ahí tenemos que compartir del Señor, ¿sí? Y hacer la obra que Él nos mandó. ¿Cuál es la gran comisión? Y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Y aquel que crea se lo bautiza, ¿sí? Y también, podríamos decir, se le aconseja congregarse en una iglesia, porque allí donde está la iglesia reunida, donde está el cuerpo de Cristo, el Señor dice que envía bendición y vida eterna, ¿sí? Así que, hermanos, les esperamos de todo corazón que estos estudios que tenemos les estén siendo de mucha bendición, con la sencillez y la capacidad que de Dios nos da. Compartimos con mucha alegría este mensaje del Evangelio. Mucha alegría porque, ¿sabe? Dios es el mismo. No es que Dios era diferente. Algunos interpretan esto, de que Dios en la época de los Hechos de los Apóstoles era diferente y se movía de otra manera. No, Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que tenemos esta confianza en nuestro corazón y esta expectativa. Claro, pero si esta expectativa no la alimenta una vida que se está esforzando por agradar a Dios, entonces, tristemente te tengo que decir que si no nos estamos esforzando por agradar a Dios, nuestra vida se alejará de la realidad bíblica, ¿sí? Pero si nuestra vida se está esforzando por orar, congregarnos, leer la palabra, llevar una vida que sabemos que agrada a Dios, y cuando nos equivocamos ser lo suficientemente humildes para arrepentirnos, pedir perdón a tiempo y volver a comenzar y a levantarnos, creo que eso tiene que producir en nuestros corazones mucha expectativa de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios nos va a hablar. Así como Felipe, yo creo que Felipe no se esperaba todo lo que sucedió en su vida. No sabemos, aparece en un momento, lo nombran diácono, seguramente, como dijimos, era un hombre relevante entre el grupo, pero todo lo que sucedió después lo habían elegido para servir las mesas. ¿Sabe, hermano? Viene a mi corazón este versículo: el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. El que es fiel, el que sabe ser fiel, obediente y servicial en lo poquito, en lo que a los ojos de los hombres parece poco, Dios lo puede usar para más. Así que, hermano, si tú estás siendo fiel, espérate lo que Dios trae para ti. Trae mucha más bendición. Obviamente vendrá con pruebas, vendrá con dificultades, pero es glorioso cuando podemos estar sirviendo al Señor con entrega. Amén. Tratando de darle al Señor un servicio excelente. Y Dios no puede recibir nada de un ser humano que le agrade. Por eso nos dio el Espíritu Santo, para que realmente nuestro servicio sea excelente. Nuestra capacidad viene de parte de Dios. Amén. Así que yo te animo esta noche a que consideres todo esto que estuvimos hablando, todo este capítulo 8. Empezamos con lo que era Saulo, que te acuerdes lo que eras, pero para no volver atrás, y que comiences una vida nueva en el Señor. Y el contraste, ¿no?, con Felipe, una vida guiada por el Espíritu Santo, que también contiene este capítulo 8 dos conversiones, una supuesta y otra verdadera. La supuesta, la del Simón el Mago, y la verdadera, la del etíope, ¿no? Considera, hermano, toda la palabra, guardémosla en nuestro corazón, y Dios te dé entendimiento en todo, y seas muy bendecido
en este tiempo. Amén. Así que nos estamos, Dios mediante, viendo y congregando durante la semana, el día viernes, a través de este medio, a través de Facebook Live. Así que bueno, Dios mediante nos volvemos a encontrar este próximo día viernes a las 20 horas. Vamos a terminar con una oración. Amén. Voy a pedir a mi esposa si puede orar. Amén, Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por un día más que nos regalas, gracias por tu cobertura. Gracias. Y gracias te damos por tu palabra que edifica nuestros corazones. Que podamos, Señor, tomar este ejemplo y esta palabra sembrada en nuestros corazones pueda dar mucho fruto. Que podamos imitar a Felipe ahí donde vayamos, predicando tu palabra, Señor, y usando esa autoridad que tú nos has dado, Señor, y buscando más de tu presencia para aprender a ser sensibles a tu voz cada día más. Amén. A lo que tú tienes para decirnos, poder escuchar y obedecer, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te amamos, te amamos. Gracias porque tú eres tan bueno para con nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que están escuchando, que están viendo. Sea tu presencia en cada hogar. Sea levantado un altar de adoración, Señor, un altar de oración, de alabanza. Que en cada hogar pueda reinar tu presencia, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Jesús te ama. Amén. Bendiciones. Hasta el viernes.